segunda sesión del seminario introductorio al pensamiento y obra del doctor Enrique Dussel. Nuestra primera sesión fue el pasado 3 de octubre, donde nos acompañó el doctor Gabriel Herrera Salazar y donde se comentó el tema de la filosofía de la liberación, ¿no? El doctor nos hizo un recorrido muy interesante en términos históricos, de dónde ubicar el pensamiento y obra del doctor Dussel, y con esta primera charla, esta primera conferencia, dimos inicio a nuestro seminario introductorio. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión de dicho seminario, y en esta segunda sesión nos va y nos acompaña, y le agradezco infinitamente el apoyo, la disposición, y la verdad que inmediatamente que se convocó a este seminario, fue una de las primeras doctoras que nos respondió de manera muy solidaria. A la doctora Katia Colmenares, el día de hoy nos va a acompañar y nos va a apoyar en esta segunda sesión, donde vamos a analizar, donde se va a analizar el tema de la ética de la liberación. Como pueden ver en el programa, es un programa que apuntala, ¿no?, diferentes ejes que ha trabajado el doctor Dussel, y lo que busca el seminario es un primer acercamiento o un segundo acercamiento a la obra. Es lo que busca el seminario, dar a conocer o profundizar un poco más en los pilares fundamentales de lo que de lo que ha ido trabajando el doctor Dussel. Sin más, entonces, vamos a iniciar con nuestra sesión, y cedo la palabra a la licenciada Angélica Quiroz Reyes, quien es asistente de la Maestría en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional, para que nos pueda apoyar con la presentación y la reseña de la doctora Katia. Adelante, por favor, licenciada Angélica. Sí, gracias. ¿Se me escucha? Claro. Bueno, Y hola, adelante. buen día, bienvenidos y bienvenidas. Agradecemos a todas y a todos su presencia en este seminario. Me voy a permitir presentar a la doctora Katia Colmenares Lizárraga. Voy a leer. Doctora en Humanidades con especialidad en Filosofía Política por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es integrante del Consejo Interno y coordinadora del programa de formación virtual en el Instituto Nacional de Formación Política del Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Fue directora de la licenciatura en Filosofía del 2017 al 2019 y directora de la maestría en Filosofía y Crítica de la Cultura del 2019 al 2020 en la Universidad Intercontinental en la Ciudad de México. Ha dictado cursos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM del 2007 al 2011, en el Instituto Politécnico Nacional México 2012, en la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia 2009, en la Maestría de Teoría Crítica del Posgrado de Ciencias de Desarrollo CIDES Bolivia 2016, en la licenciatura 2014 al 2019 y la maestría de la Universidad Intercontinental 2020, entre otras. En el 2012 realizó una estancia de investigación doctoral en la Humboldt Universidad de Berlín, Alemania. Trabajó como asistente del doctor Enrique Dussel entre el 2003 y el 2007. Tiene un postdoctorado en el posgrado de estudios latinoamericanos de la UNAM con una investigación sobre descolonización y construcción crítica de las instituciones en América Latina. Ha publicado diversos artículos en relación a la lógica dialéctica, filosofía política crítica y el método de la ciencia crítica en la línea de la filosofía de la liberación. Es autora del libro Hacia una ciencia de la lógica de la liberación, Elementos para una crítica de la razón transontológica en la editorial Autodeterminación, La Muela del Diablo, Bolivia 2015. Doctora Katia, mucho gusto, bienvenida y agradecemos mucho su participación. Gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias primero por la invitación. Muchas gracias, Giovanni, por convocarnos, porque bueno, siempre volver sobre estos temas, volver sobre los fundamentos y volver sobre la obra del doctor Enrique Dussel, pues es un trabajo que hay que hacer continuamente, porque el doctor pues es un pensador realmente fundamental en este siglo XXI. Yo creo que la filosofía
en sí no la podemos seguir pensando del mismo modo a partir de su obra y volver sobre estos temas, sobre todo así como tú has ido trazando este curso, yendo como a los grandes pilares de la filosofía de la liberación a partir de su obra, pues es muy importante porque de ese modo se puede ir entendiendo cómo continuar, qué es lo que nos interesa. Quisiera primero preguntarte más o menos cuánto tiempo voy a tener para la exposición y cuánto tiempo vamos a tener para las preguntas para ir organizando mejor. Sí, doctora, la estructura de la sesión, tomando como referencia la primera sesión que tuvimos, es más o menos una exposición de unos 40, 50 minutos, lo que usted considere pertinente, y después este diálogo con las y los compañeros que nos acompañan de diferentes partes de América Latina y también de Europa y de aquí de México, para ir reflexionando sobre las principales interrogantes que surjan desde la parte de la ética de la liberación. La sesión está programada para arrancar a las 10 y terminar a más tardar a las 12 para estar dentro de los márgenes que establecimos y que, bueno, le agradezco el apoyo, doctor. Adelante, por favor. Bien, pues siendo así, pues vamos a comenzar la sesión. Y bueno, yo quisiera, en primer lugar, pues situar esta obra, situar la ética de la liberación, porque es una obra que se ha ido construyendo en el tiempo y que tiene también distintas versiones. Es decir, la obra del doctor Enrique Dussel, un poquito ya pudieron comenzar a ver con el doctor Gabriel Herrera, cómo se ha ido configurando, ¿no?, esta filosofía de la liberación. Pero yo diría que, digamos, la ética constituye realmente como el gran pilar, o sea, el lugar a partir del cual Dussel realmente construye los fundamentos de la filosofía de la liberación de una manera más acabada. Porque todavía esta obra, digamos, esta semilla originaria que es la obra de Filosofía de la Liberación, un libro corto, escrito también, dice Dussel, en el exilio, sin bibliografía, un libro, digamos, que ya comienza a expresar el punto de vista de los oprimidos, pero que va a ir complejizándose. O sea, es realmente en la ética de la liberación, y yo diría más todavía en su segunda versión, que es esta, que vamos a poner en pantalla, que es la ética, nosotros la conocemos como la ética amarilla, siempre nos referimos así a ella, porque, digamos, esta publicación va a ser como icónica. A mí me tocó conocer al doctor Dussel justo después de la publicación de esta obra. Entonces, más o menos yo lo conozco por principios del 2000. Esta obra se publicó en 1998, entonces era pan caliente, realmente. Entonces, a mí me tocó cursar con el doctor Dussel esos primeros cursos en donde él, en la UNAM, impartía justamente en un seminario de primer semestre. Imagínense, primer semestre, tener al doctor Enrique Dussel en la materia de ética, leyendo con él esta ética amarilla. Entonces, bueno, como vamos a ir viendo a lo largo de la sesión, aquí se van a dar como los grandes pilares sobre los que después se va a construir la política de la liberación. Y yo lo primero que quisiera decir es que la política de la liberación es como el gran proyecto que Dussel tiene desde el principio, porque lo que a él le interesa es incidir políticamente en la realidad. Pero para poder incidir políticamente en la realidad hay que tener criterios. ¿Desde dónde vamos a tener nosotros, ¿no?, principios, criterios con los cuales
meternos a ese mar que es la política y tener pues ahora sí como una posición clara para poder responder a las coyunturas y respondiendo a la historia y a las interpelaciones cotidianas, pues era necesario como trazar el lugar desde donde se pone el cuerpo, desde donde se sitúa el sujeto, desde donde se toman las decisiones. Entonces, esta ética responde justamente a ese lugar, ¿no? Al tratar de tener pues fundamentos claros para poder hacerlo. Y yo quisiera recordar que esta manera de proceder la vemos también en otros grandes filósofos, ¿no? Si uno va, por ejemplo, a la obra de Hegel, ¿no? De este filósofo alemán, y uno reconstruye la historia de vida, pasa algo muy similar. O sea, lo que le interesa a Hegel es incidir políticamente en la realidad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir contribuir a que la gente pueda vivir de mejor manera en comunidad, tomar mejores decisiones, tener claridad en el día a día de la construcción política. Diríamos a lo mejor de una manera muy corta, ¿no? Construir ahora sí como el reino en la tierra. Y Hegel, que bueno, lo expresa también de distintos modos a lo largo de su obra, a lo largo de la construcción que él va haciendo, vemos cómo se remonta él a poder construir como cimientos muy sólidos, al punto tal que él se dedica a hacer una fundamentación de la fundamentación, ¿no? En el caso de Hegel tenemos eso como la ciencia de la lógica, o sea, ese es el fundamento desde donde él construye. ¿Por qué? Porque toda su posición, toda su apuesta política se va a situar desde el fundamento de la razón y de la razón moderna. O sea, porque lo que se quiere es justamente contribuir a la reproducción y al desarrollo de la vida moderna. Entonces, en el caso de Dussel es muy interesante porque él va a buscar el fundamento no en la lógica. O sea, no es una fundamentación, digamos, de la razón, ¿no? La vía por la que él va a transitar, sino que él va a ir a buscar el fundamento en la ética. Esto es muy importante porque va a ser justamente como la gran diferencia y por eso es que él puede avisorar un más allá también de la modernidad, porque la apuesta de Dussel no es a construir un estado racional, que es la apuesta de Hegel. Un estado racional, pero de acuerdo, obviamente, a la razón moderna, como la razón más desarrollada, más verdadera, universal, etc. Sino que Dussel le va a apostar a la construcción política, pero desde la mirada de las víctimas. Y desde la interpelación que me produce la víctima. Esto es muy importante porque, digamos, de lo que se parte es también de una antropología distinta. Siempre cuando hablamos en filosofía, tenemos que saber trazar de manera coherente cómo es que una filosofía se determina en distintas disciplinas. Por ejemplo, la filosofía de Hegel, ¿no? Que tiene una construcción de un sistema de la ciencia, presupone un tipo de antropología, o sea, una idea del ser humano en un sentido, digamos, ideal, ¿no? Pero también en lo político tiene ya un sueño muy trazado de cómo, o sea, cómo se construye lo político y cuál es el fin de eso político. En lo económico, en lo histórico. Entonces, es importante como trazar
esas líneas que no siempre son del todo claras, sobre todo porque más avanzamos y más se aleja la filosofía por la posmodernidad de las filosofías sistemáticas, pero uno no puede, de todas maneras, aunque esté inserto en la posmodernidad, no puede dejar de reconstruir las implicaciones que tienen las decisiones que se toman en el ámbito de la fundamentación con respecto a cómo eso se aterriza o cuál es lo que se deduce, ¿no? en el contacto con la realidad política, la realidad histórica, etc. Entonces, fíjense, para poder hacer esta obra de ética, va a ser muy importante y yo diría determinante la reconstrucción que va a hacer Dussel con respecto a la historia. ¿Por qué? Porque la historia no solamente nos traza, ¿no? como un momento en el tiempo frente a un antes y un después, es decir, frente a desde dónde yo vengo y hacia dónde voy, sino que también me dibuja quién soy. O sea, me dibuja existencialmente desde dónde estoy partiendo. Entonces, Dussel, para poder dibujar ese lugar, va a hacer una reconstrucción histórica. Y fíjense, en esta obra, Dussel se va a dedicar las primeras, me parece que son las primeras 100 páginas, a hacer una historia. Porque él necesitaba partir de hacer explícito el lugar desde donde estaba pensando. Ya en la filosofía de la liberación, en esta obra chiquita de los años 70, él ya muestra que el lugar, ¿no? Como para comenzar, es mostrar el horizonte geopolítico. Pero el horizonte geopolítico tiene que ver con esa reconstrucción histórica. Que aquí ya, digamos, desde el primer momento, nos encontramos con una diferencia muy importante con respecto a la filosofía moderna, porque la filosofía moderna va a partir de una comprensión histórica, primero que es lineal, ¿no? O sea, hay un hilo que es de donde comienza la historia, un origen, y una teleología, o sea, hacia dónde se dirige la humanidad. Pero, digamos, la gran presuposición que hay aquí es que la modernidad es el lugar o el momento o el proyecto, mejor dicho, el proyecto civilizatorio más desarrollado que ha tenido la humanidad. Entonces, esta línea, ¿no? que traza la historia moderna se va a referir a todas las culturas anteriores a la modernidad, pero también contemporáneas de la modernidad. Las va a lanzar al pasado. Y las va a lanzar al pasado justamente en el proceso de inferiorización. Porque si están atrás, quiere decir que hay una idea, ¿no? evolutiva que va de menos a más, en donde todo aquello que viene antes, pues está más cerca del mono. Entonces quiere decir que está menos desarrollado. Entonces, cuando se ven otras culturas, aunque sean contemporáneas de la modernidad, se las va a ver como si uno tuviera una ventana de pronto hacia el pasado. Por eso es que, digamos, el moderno del siglo XXI, cuando uno habla de pueblos originarios, lo primero que dice es, ¿qué? ¿Quieres volver al pasado? ¿No? Como si los pueblos del siglo XXI, que no son modernos, no fuesen también siglo XXI. ¿No? Se las ve como si estuviesen congelados, ¿no? O sea, cristalizados en la historia. Entonces, esta reconstrucción que Dussel hace en la sección número 1, justamente trata de romper, ¿no? esa visión unilineal, diciendo,
hay culturas, ¿no? Hubieron culturas que son distintas una de la otra, que no podemos poner, digamos, a la cultura china o a la cultura africana como inferior de la siguiente, o sea, es como inferior a la griega, porque tienen matrices distintas, o sea, tienen principios distintos, entonces tenemos que verlas de manera análoga, ¿no? O sea, análogas unas de las otras, o sea, tratando de construir proyectos de civilización que son distintos, que tienen ideas de lo que es la humanidad, de lo que es lo político, pero hay algo en lo que son todas parecidas. Y es que todas reproducen la vida. O sea, es interesante porque en esta reconstrucción histórica, Dussel va a descubrir la vida como el común, ¿no? El común analógico que va a estar presente en todas estas culturas. O sea, todas las culturas son modos de reproducir la vida. Entonces, aquí es donde empezamos a encontrar justamente el principio del que va a partir Dussel. Porque entonces va a decir, digamos, el fundamento de donde tenemos que partir siempre es de la vida. Entonces, llama mucho la atención y quiero hacer aquí el énfasis, el hecho de que cada uno de estos capítulos, de los capítulos del libro, Ética de la Liberación, van a comenzar con una frase, ¿no? Y es la misma frase en cada capítulo. Dice, esta es una ética de la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque la vida es lo que tenemos en común y es lo que nos va a dar el criterio último de discernimiento para poder definir lo que es bueno de lo que es malo. ¿Sí? Lo que reproduce la vida es lo que poco a poco la gente, o sea, las culturas, los pueblos, las comunidades, van a ir asociando con lo bueno, ¿no? O sea, la vida va a ir asociándose con lo bueno. Entonces, la producción incluso de conocimiento se puede ir pensando de esta manera. Entonces, bueno, yo les invito, pues muy encarecidamente, a que se detengan en esta historia que él pone como primera sección de la ética de la liberación, la amarilla, es muy importante porque justamente nos permite mostrar que esta ética que está haciendo explícita el doctor Dussel no es una ética más entre todas las éticas que podamos encontrar en la historia de la filosofía, sino que es una ética que tiene una pretensión de universalidad, pero no porque niegue todo lo que haya antes o todas las otras éticas, sino más bien porque recupera, ¿no? De todas ellas aquello que es común y aquello que sí es un punto de partida universalizable para el ser humano, que es la pretensión de bondad como reproducción de vida, la pretensión de verdad como reproducción, ¿no? De consensos que ayuden al desarrollo de la vida y hacer esta vida factible. Entonces, esa pretensión, que es muy interesante, que va a manejar Dussel en esta obra, se va mostrando, digamos, en el tiempo y en su desarrollo, cómo es que no podemos seguir avanzando en la historia de la humanidad sin detenernos a pensar cuál es cuál es como el punto en donde ya no podemos nosotros ceder más allá. Entonces, decía Dussel, yo me acuerdo en clase decía, es como si hubiésemos llegado, ¿no? A un fundamento tal que es así cuando uno dice ya, o sea, que después de cavar,
se te dobla la pala. O sea, ya no hay más abajo que cavar. Nos hemos llegado realmente a un punto que es el que dota de sentido a todo lo humano. O sea, todo lo que es humano, toda la cultura, toda la ciencia, toda la producción que se ha hecho civilizatoria, tiene sentido o no en relación con la vida. Entonces, eso va a ser, digamos, como uno de los puntos como más importantes de esta ética. Entonces, pues realmente la elaboración de esta ética amarilla pues es producto de un larguísimo camino, ¿no? Que va a ir desarrollando el doctor Dussel, porque además hay que decirlo, que él es, o sea, es un filósofo de una profundidad impresionante. O sea, para poder escribir esta obra, o sea, él se ha leído no solamente los clásicos de toda la filosofía moderna occidental, sino también filósofos más allá de la visión occidental, ¿no? O sea, filósofos chinos, filósofos hindúes, o sea, de otras culturas. De manera que es sumamente compleja. Y bueno, a tal punto que el editor al final le dijo, mira, tiene tantas notas tu texto que vamos a poner las notas a final de cada capítulo, porque si no, hay realmente partes en donde la nota, o sea, la cantidad de implicaciones que tiene una afirmación que él hace, o sea, es tanto que da pues para abrir un nuevo libro, una nueva investigación. O sea, para los jóvenes recomendamos entonces leer las notas, porque ahí van a encontrar un montón de proyectos de investigación para seguir desarrollando, porque esto es realmente como un proyecto para, o sea, para el siguiente siglo. O sea, hay mucho todavía que trabajar y yo diría, este es como un gran mapa, ¿no? Abuelo de pájaro, de todo lo que hay, de toda la producción filosófica que hay en relación con la ética, pero ya, digamos, discerniendo, ¿no? Diciendo, esto tiene que ver con la vida, esto es moderno, esto es fetichista, esto, o sea, es muy interesante el modo como lo va haciendo Dussel. Entonces, bueno, entonces vamos a seguir avanzando. Y bueno, después de dar esta introducción, que además hay que a partir de lo que estábamos diciendo al comienzo, ¿no? Que esta ética pues tiene una mirada hacia lo político, o sea, hacia allá es hacia donde camina. Y es muy curioso porque cuando termina Dussel esta ética, que tiene, bueno, la parte histórica, tiene la parte, digamos, ontológica, que es una descripción de lo que es la ética, con los 3 principios que vamos a entrar en un momento a describirlos, y después tiene otra parte crítica, ¿no? O sea, en realidad son 2 partes y una introducción histórica. Cuando él comienza a escribir la política, él se da cuenta de que necesita realmente profundizar todavía más en la historia. Entonces, en la política, esto que aquí aparece como 2 partes y una introducción, en la política se va a volver 3 partes. O sea, la historia se va a convertir en una parte en sí misma, en un volumen en sí mismo, y va a ser la política de la liberación 1, Historia Mundial y Crítica, que también lo van a encontrar en la misma editorial Trota. Son unos libros grises. O sea, para que se den cuenta de la importancia que tiene la historia en la obra del doctor Dussel. Pero entonces, bueno, este proyecto, ¿no? de filosofía de la liberación que comienza a gestarse pues a principios de la década del 70, pues va a encontrar una primera concreción en lo que Dussel denominó una obra que publicó en 5 tomos,
del 71 al 75 que se llama Para una ética de la liberación latinoamericana. Entonces, en esta ética, ya desde aquel momento, él había destacado el lugar de la política, como la política es algo así como el momento de la concreción de la ética. Porque la ética, digamos, la ética se la vive, pero se la vive siempre en algún campo real, de la realidad. O sea, nunca estamos, digamos, en un campo ético, porque más bien la ética se la vive todo el tiempo. La ética va a ser entonces como la normatividad, lo va a expresar de manera más detallada ya en la política, va a ser la normatividad intrínseca de la política. Entonces, por ejemplo, en la política, la ética es la que nos da el horizonte, que sí, que no, ¿no? O sea, es la que nos guía. Pero si nosotros, por ejemplo, estamos en un ámbito, dice Dussel, deportivo, por ejemplo, ahí también hay una normatividad. Entonces, si yo me subo en un ring de box, pues ahí la normatividad dice que me tengo que dar de golpes con el contrincante. Pero si yo me voy al campo de fútbol, pues ahí ya no me puedo dar de golpes con el contrincante. Es otra la normatividad, ¿no? Entonces, hay como distintas maneras de aterrizar, ¿no? Esa ética en cada uno de los campos prácticos. Pero entonces en la política, lo que tiene que ver con la política, dice Dussel en ese momento, es la relación hermano-hermano, ¿no? Hay como algunas relaciones que son básicas. Entonces, en primer lugar está la relación erótica y después está la relación política. Voy a leer aquí una cita que dice así. Dice, la liberación primera y esencialmente, pues esto es lo que va a ir como dando la nota de la filosofía de la liberación. La liberación primera y esencialmente es un movimiento de amor al bien común futuro, una esperanza en el bienestar, una voluntad de libertad, un sentido de realidad que es exterior al ser sistema opresor. Esa utopía metafísica moviliza la historia y lanza a los oprimidos en su propia liberación. Entonces, bueno, aquí, digamos, lo que está como horizonte futuro es siempre la utopía, o sea, aquello que nos mueve a alcanzarlo. Y esa utopía también nos marca una serie de principios que no podemos nosotros renunciar a ellos para poder alcanzarlo. Entonces, bueno, en esta primera versión de la ética, tenemos todavía una visión de Dussel bastante latinoamericanista, ¿sí? Y de hecho, ese es como el énfasis. Digamos, la diferencia entre esa ética y la ética amarilla, la ética del 98, va a ser en que va a lograr realmente una manera de fundamentar los principios de la ética que ya puede salir, ¿no?, del ámbito propio cultural, histórico de América Latina para situarse ahora sí frente a las grandes filosofías y plantearse como una filosofía con pretensión de universalidad. Entonces, bueno, esta estructura, ¿no?, la estructura que tendrá la ética de la liberación, va a tener en su primera parte 3 principios, ¿no? 3 principios básicos, pero estos 3 principios van a volver siempre sobre la vida. En un primer momento tenemos
el principio material, y este principio material, o mejor, me gustaría como a lo mejor enfatizar el hecho de que Dussel va a establecer, o sea, para poder definir cada uno de los principios, él va a ir estableciendo diálogos, o sea, diálogos con las grandes filosofías, con los grandes autores, pero yo diría que hay autores y autores, o sea, hay autores con los cuales Dussel va a dialogar para ponerse siempre, digamos, contra quién está argumentando, ¿sí? Que es prácticamente contra la filosofía moderna occidental. Digamos, ese es el lugar desde donde él se está situando enfrente. ¿Por qué? Porque la filosofía moderna occidental, pues ha pasado a la historia como la filosofía universal, racional, verdadera. Y justamente lo que dice Dussel es que ese modo de pensar es el que nos ha llevado justamente a donde estamos hoy. Entonces, no es que yo la quiera criticar porque no me parece, no, más bien pongo yo enfrente de esa filosofía y de ese modo de pensar, de ese sentido común que se ha ido construyendo los últimos 500 años, le pongo yo enfrente la realidad que tenemos como testigo, ¿no? O sea, como testigo de lo que produce esa filosofía. ¿Y qué tenemos hoy en día? Tenemos una crisis ecológica, tenemos una crisis económica, tenemos el mayor nivel de desigualdad alcanzado por la humanidad. Tenemos una desigualdad también política, o sea, las grandes decisiones las toma el 1% más poderoso del mundo y el resto, 99%, estamos siempre a expensas de estas grandes decisiones que se toman más allá de nuestra participación. Es decir, hay crisis en todos los niveles y eso es justamente lo que nosotros traemos como argumento. O sea, en el sentido de, por sus obras los conoceréis. O sea, esta es la obra, o sea, el siglo XXI, 2023, con todos los problemas que tenemos, es obra del gran pensamiento moderno occidental que se ha ido desarrollando y universalizando y ocupando prácticamente la currícula de todas las universidades del mundo y del conocimiento que se está produciendo hoy en día. Entonces, la responsabilidad hay que verla en ese sentido. O sea, queremos cambiar de rumbo, o sea, hacia dónde queremos ir llevando la construcción humana, la historia humana, la política, la economía, pues tenemos que pensar también diferente, tenemos que construir un conocimiento de acuerdo a eso. Y justamente lo que Dussel va a descubrir es que la vida está fuera del pensamiento moderno occidental. O sea, la vida quedó fuera, no se la contempla, no es parte esencial, fundamental de la reflexión de la ciencia moderna. Y en ese análisis, Dussel va a descubrir que la razón moderna es una razón fetichista, o sea, una razón que se ha preocupado por autofundamentarse y que en ese proceso de autofundamentación se ha olvidado de la vida. Y voy a poner un ejemplo muy básico, y esto es, digamos, de la gran filosofía hegeliana, que hace pues todo un proceso de fundamentación de la ciencia para poder, ahora sí, establecer como el lugar que da verdad, ¿no? El lugar que desde donde podemos definir lo que es bueno, lo que es verdadero, lo que es ciencia. Y esto está definido por el concepto de razón. Pero este concepto de razón no incluye, o sea, no está pensado
ahora sí que en sus entrañas, desde la vida. Está pensado desde la autoconcordancia consigo mismo, es decir, es una concepción formal. O sea, la razón se justifica a sí misma y ya, no tiene más que justificar frente a la vida ni frente a nadie más. Entonces dice Dussel, esa es una razón fetichista. ¿Por qué? Porque la razón, de la única manera como la podemos pensar es siempre como la razón de alguien. O sea, la razón piensa desde un lugar. No se puede pensar desde un no lugar, pero la modernidad ha pretendido pensar desde un no lugar y se ha olvidado que también la modernidad piensa desde Europa. Pero además, desde una Europa colonizadora, ¿sí? Una Europa que se ha desarrollado a partir del saqueo y de la expoliación de la gran parte de la humanidad, eso no está dentro de las coordenadas, ¿no?, de reflexión, sino que se parte como de un lugar en donde, por arte de magia, ya la Europa, digamos, está produciendo ciencia, está produciendo economía, se vuelve como el lugar de donde salen las ideas hacia todo el mundo. Pero ¿y cómo es que se dio este milagro europeo? Entonces dice Dussel, bueno, ese milagro europeo tiene una fecha, una fecha de nacimiento, que es 1492. Primero, cuando el reino de Castilla se autoafirma como una voluntad de poder frente a otras culturas, frente a otras visiones de mundo, y toma desde su visión de la cristiandad, porque además ni siquiera es del cristianismo, sino que es ya de la cristiandad, o sea, desde el cristianismo invertido, porque bueno, nada más lo diré muy cortito. Cuando decimos cristianismo, nos referimos a la tradición, digamos, de Yehoshua ben Yosef, ¿no? De Jesús, hijo de José, que pensó desde un pueblo hebreo que estaba comprometido con los oprimidos, era un actor también político y que estaba por cambiar el sistema desde las víctimas, ¿sí? Es una tradición que se piensa desde las necesidades humanas, desde la carne, desde los oprimidos, y es por eso muy revolucionaria. Cuando después se vuelve la gran religión del imperio, pues se invierte. Entonces ahora, en lugar de servir para la liberación de los oprimidos, sirve para la justificación del imperio. Y con eso entonces pasamos de un cristianismo a una cristiandad. Entonces, cuando la cristiandad en este momento de expansión, ¿no?, llega a este continente, pues llega con toda una visión de mundo de que tiene que ser, tiene que partir todo de una nación, de un estado, de una religión, acabando con todas las diferencias en todo el mundo. Entonces, esto va a comenzar pues un nuevo proceso en el desarrollo de la política, de la comprensión histórica, de la comprensión científica. O sea, va a ser una revolución en el sentido de que Europa va a salir de sus confines y va a salir imponiendo una visión de mundo hacia todo el resto de la humanidad. O sea, eso va a llevar 500 años, o sea, no es algo que se lleva a cabo de manera rápida. Pero finalmente se va a globalizar un modo de pensar. Y este modo de pensar se va a justificar, y se va a justificar científicamente. Va a desarrollar toda una fundamentación para poder hacerlo. Claro, esta fundamentación fue posterior. Lo primero fue el caballo y el hierro, ¿no? O sea, lo primero fue imponer territorialmente la dominación de una cultura sobre otra.
Y después vino toda la teoría, ¿no? A planchar eso, a ponerle, adornarlo, a decir que era por la civilización, a decir que era por el bien de todos, ¿no? Que traían la verdad y la vida, pero eso fue después. Hay un autor que yo quiero recomendar muchísimo, que es Aimé Césaire, con un texto muy cortito, pero que realmente se los recomiendo porque es bomba pura. Y sobre todo leerlo en este momento preciso en el que estamos viviendo lo que estamos viviendo, del exterminio de un pueblo en Palestina. Aimé Césaire, El discurso del colonialismo. Es un texto muy cortito, pero que justamente habla de este tema, ¿no? O sea, cómo la modernidad surge, ¿no? Surge como colonización. O sea, como una colonización que primero es de manera brutal y después, ahora sí viene con un discurso a adornarlo y a decir que era todo por el bien de todos, ¿no? Pero en realidad lo único que hizo pues fue realmente pues el exterminar culturas, o sea, eso no se puede justificar de ninguna manera y todo el planchado que se hizo de la razón para poder hacerlo aparecer como un acto civilizatorio, en realidad tenemos que leerlo como un acto de barbarie. Entonces, bueno, Dussel se va a plantear en esta ética de la liberación pensar siempre frente a esta modernidad. O sea, es un discurso situado desde las víctimas del siglo XXI. Bueno, del siglo XX, del finales del siglo XX y hoy de principios del siglo XXI. O sea, de las víctimas de todas las víctimas. Y por eso él piensa la universalidad en ese sentido. O sea, porque esta es una ética que le habla a las mujeres, que le habla a los pueblos originarios, que le habla a todas las grandes minorías, que al final son las grandes mayorías de la humanidad. Entonces, en este trabajo, yo destacaría como 3 autores que son muy importantes. Uno es Marx, otro es Apple y otro es Hinckelammer. Y quizá el más importante de todos sea justamente Hinckelammer. No sé si habrán visto, pero hace poco tiempo, hace un par de meses, ahora sí que se sembró nuestro querido Franz Hinckelammer, pasó a otro plano, y él es un destacado filósofo, yo quisiera llamarlo, aunque él no se llamaba así a sí mismo. Él estudió economía, pero hacía un trabajo, digamos, como economista, como teólogo, como filósofo. Es un autor muy, muy potente y sin embargo muy desconocido. Y él fue el gran interlocutor de Dussel desde esta época, o sea, desde la primera ética. O sea, desde entonces, Dussel tuvo un contacto con Hinckelammer muy, muy, muy cercano. Y cuando pasó a otro plano, con el doctor hablamos sobre la necesidad pues, de hacer un texto y al final fue un texto que hicimos juntos, que se publicó en varios lugares. Si quieren después les paso la referencia con Giovanni. Y sacamos un artículo en un periódico que hay aquí en México que se llama La Jornada. Y ahí Dussel le reconoce a Hinckelammer ser como su maestro. Él dice, yo me considero discípulo de Franz Hinckelammer. Y en la preparación del texto, pues estuvimos conversando
sobre cómo es que Hinkelhammer está detrás de todos los principios de la ética. Es muy interesante, porque Hinkelhammer hace una lectura de Marx en donde descubre que Marx parte de la vida. Ese es uno de las palabras que está más presente a lo largo de esta gran obra, El Capital, la vida. Entonces, le señala esto y Dussel, pues empieza a trabajar Marx, y bueno, de ahí se puede entender entonces el primer capítulo y el primer principio de esta ética de la vida. Entonces, voy a leerlo, el principio material, para que vayamos entrando, porque ya son las 6 y yo apenas estoy entrando en el tema. Oh, por Dios. Entonces, bueno, Dussel se dedicó más o menos como 10 años a trabajar la obra de Marx. Y eso fue justamente previo a escribir esta ética. Por eso es que Marx está tan presente en toda su reflexión y es realmente el autor pues que le permite como dar ese viraje. Fíjense, les voy a leer este primer principio, que expresa justamente pues el materialismo, pero en ese sentido profundo de Marx, que no se refiere a lo material como lo físico, sino a lo material como contenido. Y ese contenido es la vida. O sea, el contenido de la producción del trabajo es siempre la vida. O sea, el contenido del valor es la vida. Entonces, cuando él empieza como a leer desde esta perspectiva, se da cuenta de que realmente es ese lugar, o sea, es el lugar donde se dobla la pala, o sea, no podemos partir de otro lugar sino de la vida. Y fíjense lo que dice. Dice, el que actúa éticamente debe producir, reproducir y desarrollar autorresponsablemente la vida concreta de cada sujeto humano en una comunidad de vida, desde una vida buena, cultural e histórica, que se comparte pulsional y solidariamente, teniendo como referencia última a toda la humanidad. Es decir, es un enunciado normativo con pretensión de verdad práctica y además con pretensión de universalidad. Ay, nos podríamos quedar nada más con esta cita que casi toda la sesión, pero yo aquí quiero destacar algunos puntos que aquí está, digamos, como semilla, pero en la política es donde se va a ver claramente. Cuando Dussel va haciendo esta reflexión histórica, pero que se va atrás y más atrás, ¿no? A las culturas y antes de las culturas y o sea, digamos, antes de las culturas que conocemos, o sea, cuando piensa de manera radical la vida, él se da cuenta que al final la naturaleza, o sea, la naturaleza, desde la primera célula que comienza, o sea, que despierta la vida, tiene voluntad de vida, ¿no? O sea, la primera célula quiere vivir. Y en ese querer vivir comienza un desarrollo, un trabajo, ¿no? De producir, reproducir y desarrollar la vida. O sea, es una voluntad que todavía no es como tal racional, pero es una voluntad que actúa, o sea, que está empeñada en vivir. Y esta vida, o sea, esta célula que comienza este trabajo vital y de desarrollo y de reproducción, por su mismo proceso, comienza a complejizarse, o sea, a desarrollar más funciones. Entonces, al interior, digamos, al interior se desarrolla, pero se desarrolla siempre en relación con los márgenes de la vida, o sea, con aquello que le interpela desde afuera y responde, ¿no? Entonces, qué sé yo, me viene más frío, entonces yo produzco más energía para poder tener más calor adentro y reproducir la vida. Entonces, en ese trabajo, ¿no? De saber responder ante las inclemencias,
ante lo que viene como una circunstancia del exterior, empieza este desarrollo, a tal punto que, bueno, pasamos de la célula a organismos pluricelulares, después organismos cada vez más complejos, vegetales, animales, o sea, la vida se va desarrollando, se va complejizando, y digamos, la coronación de esa complejización es el ser humano. Entonces, en el ser humano se va a dar, digamos, un cambio, otro cambio vital muy importante, que va a ser el desarrollo de la conciencia. Es decir, el ser humano es esta vida que de pronto un día se ha vuelto consciente de que está vivo. Entonces, no es que estamos nosotros de manera separados de la naturaleza, sino que no, nosotros somos la naturaleza que ahora piensa, que ahora es consciente, y que en esa misma conciencia le regresa una responsabilidad. Y ahí, en esa responsabilidad, comienza la ética. Entonces, tenemos conciencia, y esa conciencia entonces es para servirle a la vida. Aquí es donde Dussel hace realmente como el cambio, o sea, el cambio frente al que ya no hay marcha atrás, y el cambio que realmente hace tambalear toda la filosofía moderna. Porque la filosofía moderna parte de una razón, o sea, parte de una conciencia que se sustenta sobre sí misma. O sea, es la razón que se piensa a sí misma, y por eso es fundamento de todo. ¿Por qué? Porque solamente puede ser fundamento, dice la modernidad, algo que se fundamenta a sí mismo, o sea, algo que parte de sí mismo y vuelve sobre sí mismo, o sea, algo que se vuelve condición de sí mismo. Pero dice Dussel, en realidad eso no lo hace la razón, porque para que yo pueda o sea, ejercer esta labor de racionalidad, primero tengo que estar vivo. Y esa clave se la da Hinkelhammer. Y esto, bueno, tengo que yo ahorita empezar a correr, pero bueno, para asentar un poquito mejor este primer principio de la ética. O sea, debemos producir, reproducir, desarrollar autorresponsablemente la vida, porque somos la vida, ¿sí? O sea, esa es nuestra tarea, en tanto que no es otro. O sea, no es que vamos a hacernos cargo de otro que está fuera. En realidad nos hacemos cargo de nosotros, porque somos comunidad de vida. La cosa es que tenemos que hacer llegar nuestra conciencia individual a ese nivel de conciencia, si ustedes quieren, planetaria, pues, pero ese sería como llegar como a un estadio ético, o sea, de hacer crecer la propia subjetividad para realmente abrazar la comunidad de vida que somos. O sea, solamente como fenómenos somos individuos, pero en realidad nadie es individuo. En realidad todos tenemos una codependencia. Dice Dussel, todos tenemos un ombligo, y ese ombligo nos conecta no solamente con mi madre y mi padre, nos conecta con el principio de los tiempos, ¿sí? Me conecta con el universo. O sea, ese ombligo en realidad es un indicativo de dónde vengo, ¿no? O sea, tiene como la misma forma de galaxia, porque de ahí vengo. Entonces tengo que pensarme así. El problema es que la modernidad nos ha repetido tanto que somos individuos. Bien, bien. Listo, doctor, adelante. Ok, bien. Entonces, bueno, retomando para esta pequeña pausa. Entonces, bueno, decíamos que Dussel piensa entonces desde ese principio material, por primera vez, el tema de la comunidad de vida. O sea, que no solamente somos una comunidad humana, sino que somos una comunidad viviente, ¿no? O sea, que incluye naturaleza, incluye los animales, incluye la historia. O sea, todo aquello que ha tenido que pasar para que nosotros lleguemos a este momento, y hacernos cargo de eso, ¿no? Para poder realmente empujar la vida a una vida, pues, digna, plena, desarrollada, en fin.
digamos, la utopía, ¿no? En la construcción del reino. Que esta construcción del reino entonces siempre nos lleva necesariamente al ámbito político, ¿no? A la construcción de instituciones, o sea, todas las mediaciones para poder llevar adelante el proyecto. Entonces, por eso aquí es donde se conecta, ¿no? La ética con la política, que es que para Dussel siempre está muy claro el hacia dónde. Entonces, tenemos el segundo principio, que es este principio formal, en donde entra en relación con este autor, Karl Otto Appel. Es un autor alemán muy importante que planteó la ética del discurso y con quien Dussel establece un diálogo durante otros 10 años. Es decir, estuvo 10 años dialogando o más bien trabajando Marx y dialogando con Marx. Después va a estar 10 años dialogando con Appel. Porque Appel es un autor muy interesante y podríamos decir como de la filosofía moderna lo más crítico que hay, ¿no? Porque él planteó que la filosofía moderna tiene una gran limitación, una gran falencia, y es que todo lo ha pensado desde el individuo. Entonces vive como encerrado en el paradigma de la conciencia, dice Appel, pero el problema es que la conciencia no es individual. La conciencia la compartimos, la conciencia la construimos en el diálogo, la construimos en el lenguaje, en la comunicación con los demás. Entonces, en realidad lo que tenemos que pensar es la comunidad. Entonces, Appel da realmente un gran giro con respecto a la filosofía moderna porque muestra como el quicio en el que está metido todo desde Descartes, ¿no? Hasta él. Se dice, toda la filosofía moderna ha vivido encerrado en el paradigma de la conciencia, que es en el paradigma del individuo. Pero en realidad, para pensar la ética, tenemos que pensar la comunidad, porque es ahí en donde se construye la conciencia, justamente. O sea, el individuo no existe. En eso hay muchas coincidencias con Dussel, y Appel le va a servir para poder afinar de mejor manera la fundamentación de su obra en esta ética de la liberación. Pero hay un punto en donde otra vez interviene Hinckelammer, y es que mientras estaba el diálogo con Karl Otto Appel, este es algo que narra de manera muy, muy detallada Juan José Bautista, el filósofo boliviano. Él narra cómo es, porque él participó durante estos 10 años del diálogo con Appel. Appel viajó a México varias veces y se sentaban en seminario con la gente que participaba en ese momento, con los alumnos de Dussel, y estuvieron leyendo a Karl Otto Appel durante años. Entonces se dieron como muchos encuentros, muchos debates, ¿no? Y donde participó Hinckelammer. Entonces, en un cierto punto, que parecía que Dussel decía, bueno, vamos a tener que agarrar como tal la ética del discurso, ¿no? Y utilizarla, o sea, tal parece que, digamos, el filósofo moderno tiene razón, ¿no? Y vamos a tener que partir como de ese punto, porque está muy bien construido el argumento de Appel, pero llega Hinckelammer y dice, no, pero de todos modos, o sea, a Appel se le escapa un punto. Y el punto es que para poder nosotros argumentar y todo, o sea, el discurso no es la última instancia, sino que sigue siendo la vida. Entonces, otra vez como que Hinckelammer le vuelve a recordar a Dussel el lugar desde donde se tiene que pensar. Porque fíjense, Appel planteaba ya desde, o sea, en la comunicación tenemos una ética implícita. Por ejemplo, si yo hablo, o sea, si yo estoy aquí hablando con ustedes, pues hay una cierta pretensión de verdad, de que lo que yo les estoy diciendo no es para engañar, no es que estoy construyendo acá todo digamos, un discurso para engañarlos, ¿no? Y decirles todas las cosas al revés de lo que dijo Dussel, ¿no? O sea, hay una pretensión, primero mía, de tratar de hacerlo lo mejor posible. Pero ustedes también tienen como o sea,
digamos, ustedes creen lo que les estoy diciendo. Si no, no estarían aquí, estarían en otro lugar, porque no van a estar aquí perdiendo el tiempo 1 hora de sus vidas para que alguien los engañe, ¿no? O sea, hay también, o sea, hay como ciertos principios básicos que están en la comunicación, de verdad, de bondad, de validez. O sea, hay como de mi lado y de su lado, principios que nos hermanan, que nos hacen encontrar en un punto. Entonces, pareciera como que el mismo discurso, o sea, en el lenguaje, en la comunicación más bien, en la comunicación que hay entre nosotros, hay una ética. Y ese es el punto de Apple, que hay que recuperar esa ética que ya está. O sea, no tenemos nosotros que inventarla de ningún lugar. O sea, ya está. Cuando uno habla y otro escucha, hay una ética. Y si no, uno no habla y el otro no escucha, punto. O sea, se va cada quien a su casa. Pero el hecho de que haya esa comunicación nos plantea principios que tenemos que analizarlos ahí y desde ahí tenemos que partir. Pero entonces, dice Hinckelammer, sí, pero para eso tenemos que estar vivos. Y porque además hay cosas que en el discurso no están del todo planteados. Porque qué tal que uno está, digamos, mejor alimentado que otro, ¿no? Y entonces uno tiene mayor capacidad discursiva porque tiene más educación que otro, ¿no? Entonces se empiezan a dar como desigualdades en el nivel de lo material que afectan el discurso. Entonces no es nada más que estamos ya discurriendo en igualdad de condiciones, no, hay asimetrías detrás. Y esas asimetrías hay que pensarlas también. Entonces lo que está detrás y que hay que ir trabajando es la vida otra vez. Entonces eso se lo muestra también Hinckelammer, ¿no? A Dussel. Entonces voy a leer ahora este principio, el principio formal de la ética. Y dice así: el que argumenta con pretensión de validez, o sea, de que lo que yo digo es válido, ¿no? El que argumenta con pretensión de validez práctica desde el reconocimiento recíproco como iguales de todos los participantes que por ello guardan simetría en la comunidad de comunicación, acepta las exigencias morales procedimentales por las que todos los afectados deben participar, ¿no? O sea, porque todos estamos involucrados, todos tenemos que tener pues esa misma posibilidad de participación. Todos tenemos que estar como al mismo nivel para que realmente se pueda dar el diálogo. Entonces están aquí describiendo como las condiciones ideales de un diálogo. Y luego dice, están dispuestos a llegar a acuerdos sin otra coacción que la del mejor argumento, enmarcando dicho procedimiento y decisiones dentro del horizonte de las orientaciones que emanan del principio ético material ya definido. O sea, que al final, pues todos estamos tratando de argumentar y de llegar a la mejor resolución. ¿Para qué? Para reproducir la vida de alguna manera. O sea, siempre el tema es volver sobre la vida. Y por eso yo les decía, cada capítulo de este libro empieza, esta es una ética de la vida. Entonces sigue, ¿no? Con lo formal. Y después va a la factibilidad. Esta es una ética de la vida. Es decir, el principio material tiene que estar presente de todas maneras, siempre. O sea, discurrimos ¿para qué? Para reproducir la vida. Y por eso, eso nos marca, ¿no? un criterio de orientación. Porque entonces no es argumentar lo que sea, sino que es argumentar para reproducir la vida. Me voy a ir más rapidito. Sigo con el principio de factibilidad. Entonces, aquí, digamos, es donde Dussel le dedica directamente un capítulo a Hinckelammer. Pero como ya vimos, en realidad Hinckelammer está un poco por todos lados. Pero aquí le dedica un capítulo. ¿Por qué? Porque Hinckelammer tiene una obra sobre la utopía y sobre la relación entre lo utópico y lo práctico, ¿no? O sea, cómo hay esa relación entre el ideal que quiero alcanzar y lo posible. Y cómo es necesario que la vida siempre se construya en ese diálogo. O sea, de que quiero alcanzar la vida digna, pero de todos modos tengo que tomar una decisión aquí en concreto para acercarme
¿no? Para poder efectivamente avanzar hacia ese lugar. Entonces, Dussel muchas veces en clase ponía el ejemplo decía, a ver, vamos aquí a decidir, vamos a comer, terminando la clase, vamos a comer, pero vamos a comer la mejor comida del mundo, ¿no? Entonces, empezar la discusión, ¿cuál es la mejor comida del mundo? Claro, en México hay poco que discutir, pero todo el mundo cree que la comida mexicana, pero de entre la comida mexicana, unos que ponen un platillo, otro platillo, todos están ahí discutiendo y después de un tiempo, pues se dice Dussel, bueno, pues aquí hay que tomar una decisión, entonces a lo mejor no es la mejor comida del mundo, pero vamos a comer, que sea, o sea, dentro de lo ideal, siempre tienes que elegir lo posible, lo concreto, lo que sí se va a poder realizar, porque si no, pues realmente no avanzas y al final lo que tú pensabas hacer, digamos, el bien, pues en realidad te haces un mal y dañas la vida. Entonces, bueno, lo posible entonces se va abriendo, ¿no? O sea, se va abriendo camino en esta tensión entre lo ideal y evaluar, ¿no? Hacer como establecer los parámetros de comparación y una dirección para la acción. Pero es muy importante en este punto no confundir la utopía con la construcción de lo posible. O sea, no es lo mismo llegar al reino de Dios que construir un gobierno de la Cuarta Transformación, ¿no? Estamos todos claros. Entonces, que nadie se desilusione, por favor, que después de un sexenio no se alcanza el reino de los cielos, porque es un poco absurdo, pues. O sea, se van avanzando temas. Ahora, justamente la utopía me sirve para poder evaluar todos los días mi práctica cotidiana, porque me indica el todavía no llego, ¿sí? Todavía no cumplo, todavía no soy suficientemente bueno. O sea, siempre la utopía es el lugar profético, desde donde yo me regreso la mirada hacia el lugar en el que estoy y entonces puedo tomar distancia de mi decisión en concreto y lanzar hacia la siguiente acción. ¿Sí? Ese lugar crítico por excelencia. Entonces dice Dussel, el que opera o decide éticamente una norma, acción, institución o eticidad sistémica debe cumplir con las condiciones de factibilidad lógica y empírica, o sea, técnica, económica, política, cultural. Es decir, que sea realmente posible en todos estos niveles, desde el marco de las exigencias ético-materiales, de verdad práctica y morales formales discursivas de la validez, dentro de un rango que va desde las acciones permitidas éticamente hasta las acciones debidas. Entonces, digamos, aquí ya dibujamos como los tres principios. Permítame un momentito. ¿Qué pasa? Ya, perdón. La vida me interpela también a mí. Entonces, bueno, una vez que tenemos trazados, ¿no? Estos tres principios que me muestran como las tres cuestiones que yo tengo que tener siempre en consideración, si es que me pretendo hacer un acto bueno, ¿no? O sea, primero que esté comprometido con la vida, con reproducir, desarrollar la vida. Segundo, que sea algo que esté consensuado, o sea, en donde todos estemos participando, donde haya justamente pues un consenso, ¿no? Que estemos de acuerdo, pero después también que sea factible, que sea posible en la toma de decisiones. Pero dice, de todas maneras, o sea, aunque nosotros hayamos
pretendido incluir estos tres ámbitos, aunque nos hayamos comprometido con la vida, aunque hayamos hecho participar a la gente, aunque hayamos hecho lo posible, de todas maneras, podemos equivocarnos, ¿sí? O sea, ese acto que tiene una pretensión de ser un acto bueno, puede tener efectos negativos no intencionales. Es decir, que algo se nos escapó, que justamente por la premura, pues tuvimos que tomar una decisión, que a lo mejor y llega alguien tarde al acuerdo, que no se siente parte del consenso, es decir, que no consideramos como un cierto aspecto de la vida, en fin, o sea, siempre hay, de todas maneras, consecuencias negativas no intencionales. Ahora, cuando estas consecuencias negativas no intencionales afectan a alguien, este alguien se vuelve una víctima. Entonces dice Dussel, ¿quieres saber o quieres evaluar un sistema como tal? Fíjate las víctimas que produce, ¿no? ¿Quieres evaluar un estado? Ve a ver las víctimas que produce. Entonces, las víctimas son como tu lugar de alarma, aquello que te indica en dónde está fallando el sistema, en dónde está fallando la decisión que has tomado. O sea, ese es como otra vez el lugar profético también, ¿no? O sea, el lugar desde donde tú puedes evaluar, ¿no? Con sentido lo que has hecho, la decisión que has tomado, el sistema que has construido, en fin. Entonces, hay una obra que Dussel cita, no me acuerdo ahorita cómo se llama la obra, pero el autor es Hermann Cohen y tiene una definición más o menos así, que dice, el método consiste en hacer algo así como en hacer explícitas cuáles son las patologías de un estado. O sea, para poder ver, ¿no? De dónde le duele al estado, tienes que ir a ver la enfermedad que produce. Y entonces es como cuando lo pensamos, ¿no? Dentro de una corporalidad, ese es un ejemplo que también daba mucho Dussel en clase, el dolor es un indicativo de que todo el sistema está comprometido, es decir, que hay peligro, que la vida tiene peligro. O sea, ¿te duele la punta del pie? Bueno, la punta del pie, digamos, no le estás atendiendo, a lo mejor te lastimaste, y si no lo atiendes, se te puede gangrenar, y si no lo atiendes, te pueden cortar una pierna, y si no lo atiendes, te puedes morir. O sea, el dolor nos indica que todo el sistema está en peligro. Y por eso sirve el dolor. Entonces, las víctimas de un sistema son como el dolor del sistema. Es lo que nos indica que tenemos algo que no estamos viendo, que no estamos atendiendo, que no estamos contemplando y que sin embargo está poniendo en cuestión a todo el sistema. Ahora, ese es el lugar. Entonces, digamos, dibujamos, ¿no? Estos tres primeros principios y criterios. Pero después llegamos a la segunda parte de la obra, que es los tres mismos principios y criterios, pero críticos. Entonces, aquí es donde empieza realmente la ética de la liberación, porque no solamente se trata de que nos comprometamos con la vida, sino que nos comprometamos con la vida de los que no pueden reproducir la vida, o sea, desde los negados, desde las víctimas, desde los oprimidos. Entonces, no se trata solamente de construir un consenso, sino de pensar quiénes han sido excluidos de ese consenso, quiénes no pudieron participar de ese consenso, quiénes no tenían, por ejemplo, las condiciones materiales para poder participar en igualdad de condiciones en ese consenso, que a lo mejor no tenían información, que a lo mejor no tenían educación, que a lo mejor nadie les preguntó. Entonces, se trata de ir pensando ahora los consensos críticos, ¿no? O sea, porque puede haber otros consensos que no son los consensos hegemónicos y que son consensos desde las minorías que critican todo el sistema. Entonces,
Si se dan cuenta, la segunda parte es justamente como lo más sabroso, pero que uno no puede llegar ahí saltándose la primera, porque primero tienes que entender, o sea, la ética de todos modos tiene una pretensión de bondad, de validez, pero que esa pretensión puede de todas maneras fallar y producir de todas maneras víctimas, oprimidos, excluidos. Y entonces, desde la no vida, ¿no? Desde la no reproducción de la vida, de estas víctimas, de estos oprimidos y de estos excluidos, puedo poner yo en cuestión todo el sistema como tal. Y puedo decir, ese sistema no es factible. ¿Sí? Entonces viene el tercer principio, ¿no? De factibilidad. Entonces, bueno, se los leeré muy rapidito y ya, y cierro. Entonces, fíjense lo que dice Dussel de estos tres principios. Dice, el primero, los que operan ético-críticamente, o sea, ya no es solamente operar éticamente, sino críticamente, han reconocido a la víctima como ser humano autónomo, como el otro. O sea, es otro porque no ha sido concebido digamos, en la totalidad. Como otro que la norma, que el acto, que la institución, que el sistema, se le ha negado la posibilidad de vivir, de cuyo reconocimiento simultáneamente se descubre una corresponsabilidad. O sea, soy corresponsable por el otro. Y eso me obliga a tomar cargo ante el sistema y a criticar al sistema que causa dicha victimización. El sujeto último de un tal principio es, por su parte, la misma comunidad de las víctimas. Después, en cuanto al consenso, dice, el que obra ético-críticamente debe participar en una comunidad de comunicación de víctimas. O sea, tenemos que sistemáticamente buscar estar en esa interlocución con las víctimas del sistema, que habiendo sido excluidas se reconocen como sujetos éticos, otra vez como otro que el sistema dominante, aceptando simétricamente siempre para fundamentar la validez crítica de los acuerdos. Y bueno, dice, toda crítica o proyecto alternativo debe entonces, consecuencia del consenso crítico discursivo de dicha comunidad simétrica de víctimas, alcanzando así la validez intersubjetiva crítica. Entonces, desde estos otros consensos críticos que se pueden dar fuera, ¿no? O sea, del sistema hegemónico, podemos criticar, ¿no? Todo el otro sistema para construir alternativas y otros proyectos posibles. Y finalmente, el último principio, que es realmente el que Dussel le llama el principio liberación. O sea, sería el principio de factibilidad crítico, ¿no? Ese sería el principio liberación. Entonces dice, el que opera ético críticamente debe liberar a la víctima, ¿no? O sea, ese es como hacia donde va toda la ética de la liberación. O sea, es una ética para transformar el sistema que tenemos y poder construir un sistema en el que la vida de todos sea posible. Entonces dice, bueno, el que opera ética críticamente debe liberar a la víctima como participante de la misma comunidad a la que pertenecen las víctimas, por medio de una transformación factible. Otra vez, la factibilidad es muy importante, de los momentos que causan la negatividad de la vida, o sea, que no puede reproducir la vida, o discursiva, que hay alguna asimetría o alguna exclusión, y en la construcción a través de mediaciones para construir pues normas, acciones, instituciones o sistemas completos, ¿no? En donde las víctimas puedan vivir y ya no ser víctimas, o sea, ser sujetos plenos de derecho y de igualdad de condiciones y de participación. Entonces, en realidad, toda esta ética de la liberación está pensando el tema de cómo dar herramientas justamente y cómo darle el estatuto de verdad a estas víctimas
poniéndoles voz y poniéndoles, o dándole a sus luchas justamente como el estatus para enfrentarse contra la voz hegemónica, contra la verdad hegemónica, contra la validez hegemónica que los aplasta. Entonces se trata como de dar condición de simetría, o sea, de justificar en favor de las víctimas para que las víctimas tengan herramientas de lucha y construir efectivamente otros sistemas, no donde ellos sean incluidos en el sistema que hay, sino para construir directamente otro sistema. Porque el problema también, y eso lo señala Dussel, es que muchas veces se dice, bueno, ya, te voy a incluir, ¿no? O sea, te voy a incluir en el sistema. Pero en realidad ese incluir significa casi siempre dominarlo adentro. O sea, significa no reconocer su ser otro, ¿no? O sea, no reconocer su necesidad más allá de lo que este sistema está pensado. Es como si, a ver, voy a poner un ejemplo muy contemporáneo. O sea, es como el Estado de Israel, ¿no? Que bueno, había mucha historia ahí antes que bueno, para que se gestara este Estado es un horror y no tiene nada que ver con la pretensión de verdad ni de bondad. Pero lo que se ha hecho es darle, o sea, al interior del Estado de Israel, ¿no? O sea, un espacio a los palestinos para que vivan ahí, pero es una condición de completa opresión. O sea, no hay un espacio para que ellos reproduzcan su vida y para que ellos tomen decisiones y para que ellos realmente ejerzan soberanía sobre su territorio, no, o sea, más bien ellos han sido metidos como en esa burbuja con sus leyes, con el modo como dicta el Estado de Israel, ¿no? No, en realidad este es un ejemplo, creo que no muy adecuado, pero lo que quiero decir es que, porque es muy compleja este problema que estamos viendo ahorita, pero lo que quiero decir es que la inclusión justamente es un no reconocimiento de la necesidad otra del otro. Como oposición, y con esto cierro, el planteamiento que ha hecho Bolivia del Estado plurinacional, aunque solamente sea en la letra, ¿no? Porque falta mucho para poder efectivamente decir que hay un Estado plurinacional ahí, pero el proyecto del Estado plurinacional es en ese sentido, es en el sentido de que cada cultura, ¿no? Cada nación pueda ejercer soberanía sobre sus territorios, y eso quiere decir darse leyes, darse todo un sistema con autonomía, pero también dentro de un mismo territorio que haya principios comunes, pero que esos principios comunes también no violen, ¿no? O no destruyan la otredad de cada una de las naciones. Entonces, en realidad todos los territorios albergan siempre muchas naciones al interior, o sea, México mismo. Y sin embargo, el esquema que se ha hecho es un esquema único que aplasta toda la diferencia y que no está pensado realmente como desde la diversidad, sino que está pensado desde la universalidad, pero aplastante, que al final termina pues produciendo un montón de víctimas al interior. Entonces, bajo el esquema de la inclusión, muchas veces se cometen grandísimas injusticias y opresiones al interior de un determinado sistema. Entonces, bueno, yo ya me detengo aquí porque ya me comí un montón de tiempo, pero bueno, aquí muy dispuesta para las preguntas. Muchas gracias, doctora Katia. Le agradezco muchísimo en este recorrido que nos da sobre el papel de cómo fue la parte histórica, la parte teórica y reflexiva y los diálogos
que tuvo el doctor Dussel para la construcción de su ética, dándonos estos fundamentos sobre el papel que tiene la vida en esta construcción de la ética, el incidir políticamente en la realidad, más allá de la modernidad, que también es un elemento fundamental, los diálogos que efectivamente, como bien usted lo menciona, desarrolla el doctor Dussel en esta lectura de Marx y los tomos que va a generar a partir de la lectura que hace de la obra de Marx, en el caso de Apel, de Hinkelhammer, y recordaba aquí un poquito el diálogo que establece con Adela Cortina, un diálogo que se desarrolla y ahí queda muy claro este posicionamiento que toma el doctor Dussel entre la noción del discurso y el planteamiento de la vida, ¿no? Que en ese diálogo que también lo pueden encontrar en internet, donde se puede ahí analizar. El papel de la utopía como otro eje fundamental y estos principios, ejes rectores en el caso de la ética, la materialidad, el principio formal y el principio de factibilidad, y esta lectura que después va a ser una lectura crítica, y la necesidad como eje fundamental de la transformación del sistema y tener cuidado en estas inclusiones que el sistema realiza y que nos puede estar o podemos estar cayendo en esos procesos que estamos criticando, ¿no? Entonces sería una pequeña recapitulación de todos los elementos que nos ha ido compartiendo. Si gustan, propongo a las y los compañeros y a usted, doctora, si alguien ceder la palabra a un compañero o compañera que quiera hacer una reflexión de manera muy concreta, para posteriormente pasar a cederle la palabra a la doctora Katia, para que nos pueda hacer una reflexión final que nos invite a avanzar y profundizar en la obra del doctor Dussel. Alguna ruta crítica, doctora, también aprovechando el uso de la palabra, de algunos documentos que nos pueda usted apuntalar como una guía, como una brújula en el camino para acercarnos al doctor Dussel, la obra más reciente que acaba de publicar en coautoría en ACAL, ¿no? Donde está esta antología de la filosofía de la liberación. Bueno, si gusta, cedemos la palabra a uno de los compañeros y posteriormente cedemos la palabra a la doctora Katia para hacer el cierre y estar dentro de nuestro programa, de nuestro seminario. Tengo aquí levantada la mano de Amir. Adelante, Amir, si gustas de manera muy concreta, compartirnos tu reflexión, por favor. Sí, sí, ¿qué tal? Brillante exposición. Bueno, mi reflexión, que es más a manera de pregunta, es en el caso, por ejemplo, de cómo, bueno, nos advirtió usted de cómo se puede utilizar la inclusión también para perjudicar o puede perjudicar, por ejemplo, una idea, por ejemplo, para el gobierno, para el gobierno actual, el gobierno neoliberal en América Latina, donde puede estar, por ejemplo, visibilizando las problemáticas de las mujeres, pero con la idea de desatenderse, por ejemplo, en las cárceles o en la violencia, desatenderse del problema fuerte en ese aspecto de la violencia con respecto a los varones. Entonces yo atiendo lo pequeño en el sentido, por ejemplo, de la población penitenciaria o la violencia, porque el Estado no tiene presupuesto para atender el gran problema. Entonces, visibilizo lo pequeño como una manera de hacer propaganda de que estoy cumpliendo, de que estoy muy consciente, de que estoy incluyendo, pero en realidad estoy dejando de resolver el gran problema y tomando en cuenta que si no resuelves el gran problema sería ilusorio de alguna manera resolver el problema total. Dices, voy a hacer, la minoría es como una especie de ética de la minoría. Beneficio a la minoría, pero dejo nuevamente, así como las minorías plutocráticas, aquí es resuelvo lo minoritario para gastar menos dinero, pero lo demás incendiándose. ¿Qué tan eficaz sería esto? Sería mi primera pregunta. Y la segunda es, con relación a esta, ¿qué diferencias y similitudes hay entre el tratamiento o tramitación de las minorías en la filosofía de la liberación y los actuales derechos humanos que tienen una gran carga liberal, aunque narrativamente pudieran parecer similares? Son mis dos planteamientos pregunta. Gracias y brillante exposición. Y soy Amir García Villalpando de Guamas, Capotzalco.
¿Contesto de una vez o juntamos algunas preguntas? Tú... Si gusta, doctora, aquí hay una pregunta en el chat que nos comenta lo siguiente. Si nos podría, por favor, ampliar la categoría o noción de analéptica como una superación de la dialéptica, ¿no? Ese sería aquí el comentario. Entonces, si gusta, doctora, con estas dos preguntas, compartirnos su reflexión, por favor. Sí. Bien, y quería, bueno, lo hago aquí público, quería yo compartirles unas ligas, pero está cancelado el chat. A lo mejor si lo habilitan un momentito para, no sé si sea posible o me indican de qué manera Listo, comparto. doctora. A ver si ya puede. O igual si gusta me las puede enviar y yo voy a enviar la liga de la sesión a los compañeros por correo y ahí también puedo enviar las ligas si no se puede. Ok, bien. Bueno, primero con la primera pregunta. Creo que este tema es bien espinoso, pienso yo. Porque efectivamente hay como, sobre todo en la modernidad, se utiliza mucho esta estrategia de la inclusión, ¿no? Como para poder parchar la realidad o como para poder decir que se está haciendo algo en función de las minorías, pero que realmente es como cambiar, pero para no cambiar. Hay, de hecho, el doctor Dussel habla de tres, digamos, ámbitos o tres maneras de ejercer la crítica. Una, que es la crítica, de hecho creo que no es Dussel, sino de manera más específica Juan José Bautista, que dice que hay la crítica óntica, que es criticar pedacitos, ¿no? O sea, critico este aspecto. O sea, en general la modernidad hace críticas ónticas, o sea, críticas que están en función de reformar uno que otro aspecto de la realidad. Decir, no, en realidad el Estado moderno está bien, solamente que hay que incluir a las mujeres, ¿no? Ahora hay que ponerles la mitad de la representación, pero el esquema sigue siendo patriarcal total, ¿no? O sea, de dominación, o sea, eso no se pone en cuestión, solamente que ahora la mujer va a tener la mitad de la representación. O se va a se va a incluir, por ejemplo, ¿no? A la mujer ahora en los lugares de trabajo con igualdad de condiciones de los varones. Pero cuando uno analiza justamente el tema desde el ámbito puramente formal, y eso es justo lo que hace la modernidad, o sea, le quita contenido. Y por eso los cambios que plantean son de aquí y allá, o sea, son ónticos, de pedacitos. O sea, cambiar este ámbito, este pedacito, hacemos esta reforma, cambiamos esta ley, pero no cambiamos el sistema. Y al final produce nuevas dominaciones. O sea, si tú a la mujer, por ejemplo, ¿no? Le dices, bueno, no, ahora tú también vas a tener, ¿no? Jornada laboral completa, con el mismo salario, con todo igual, ¿no? Pero vas a tener de todas maneras la misma carga en tu casa. Viene la doble jornada. Hay un texto muy interesante que plantea Ramón Grossfogel en un libro que se llama Feminismos Islámicos, en donde él toma justamente este argumento y dice, las mujeres dentro del Islam hacen un trabajo de análisis del problema del feminismo muy complejo, mucho más complejo que el que conocemos en general de las feministas blancas modernas.
Y ellas dicen, hay que atender el tema desde el punto de vista de la justicia, porque lo importante es la justicia, no es la cuestión formal. Si tú pones el tema desde un punto de vista formal, lo que vas a producir es una doble jornada. Ahora la mujer va a cumplir con la jornada de 8 horas más la jornada en su casa. Entonces esto en realidad no es justo, aunque sea, aunque haya significado justamente la inclusión en el ámbito laboral. Entonces, lo que tú tienes que hacer es analizarlo, por eso es el tema de darle voz a la víctima. Tienes que analizarlo desde la necesidad de la víctima. O sea, no tiene que ser el varón el que ahora nos diga, no, bueno, ahora te voy a hacer este espacio, ¿no? Brinca aquí, haz aquí, sino que más bien sea la mujer la que diga, yo necesito esto, ¿sí? Mi participación va a ser esta, porque esta es mi necesidad, estas son mis tiempos, ¿no? O sea, esto es lo que realmente requiero para poder desarrollarme, para poder reproducir la vida, ¿no? Mía, de mi familia y de todos, y aportar en la comunidad. O sea, estas son las condiciones que requiero. Y no que venga el varón a decir lo que la mujer ahora, el espacio que se le va a dar. Porque entonces eso sigue siendo de dominación, sigue siendo por arriba. Entonces, por eso la importancia de generar estos otros consensos, que son consensos críticos desde las víctimas, porque nadie te va a poder decir de mejor modo lo que necesita la persona que la persona misma. Porque tú vas a ver digamos, la película desde fuera, no la vas a ver desde dentro. Y eso es una condición, digamos, de limitación propia de la perspectiva que uno tiene. O sea, vemos la vida desde el lugar en el que estamos. Por eso es tan importante que de todas maneras, estando en el lugar en el que estás, primero seas muy consciente del lugar en el que estás, del lugar geopolítico, del lugar racial, colonial, o sea, del espacio que ocupas. Y de ahí, o sea, reconstruyendo eso, de todas maneras poner el cuerpito en el lugar de la víctima, o sea, tratar de hacer ese trabajo de una manera consciente. Eso no te va a quitar a ti la responsabilidad de seguir callando en el momento que hable la víctima. De todas maneras, tú tienes que callar, tienes que dar la voz, tienes que dar la palabra. Pero sí tienes que buscar también situarte en el lugar más crítico posible, porque dice Dussel, el lugar más crítico es el lugar más verdadero. Porque es el lugar desde donde se ve con una perspectiva de verdad lo que las cosas son, no lo que te cuentan que son. No es que la modernidad te dice, no, mira todo lo que yo he creado, no, todo este desarrollo, y tú vas, ¿no? a Dubái y ves, ¿no? Esos lugares tan maravillosos, esos jardines, esos edificios, y tú crees que eso es el capitalismo y la modernidad en su más grande culminación. No, tú tienes que ir a ver, o sea, cómo vive el niño del África que sacó los diamantes que lleva, ¿no? el que vive en ese edificio de Dubái. O sea, tienes que ir a ver eso. Eso también es una producción de la modernidad. Pero claro, es una producción que no se ve, porque está siempre oculto. Pero ese es el lugar más verdadero. O sea, si quieres saber lo que es la modernidad, vete a ese lugar, porque ese lugar es el que te va a dar la perspectiva real, donde vive la mayor parte de la humanidad. ¿Para qué? Para que ese señor del edificio 125 pueda vivir y tener el anillo, el diamante que tiene. Entonces, por eso es tan importante que en la construcción de los nuevos consensos vayamos generando la conciencia
de la participación de esos sectores por los que nadie puede hablar, porque ellos tienen que empezar a hablar por sí mismos. Hay que prestarles más bien como el micrófono, la voz, ¿no? Los espacios, porque nadie va a poder pensar en las necesidades de la víctima, sino más bien tenemos que contribuir a que la víctima sea capaz de, ahora sí, como de gritar y de hacer inteligible ese grito. Digamos, eso es por la primera pregunta. La segunda era... En el chat. Sobre los derechos humanos, Ay, sobre sobre los esas derechos. similitudes, ese barniz, esa apariencia, ¿cuáles serían Sí. similitudes y diferencias con ese discurso? No, bueno, eso de los derechos humanos hay que también, es un tema muy, muy importante, porque justamente los derechos humanos se escribieron desde un lugar que parecía muy objetivo, que parecía muy universalizable, que hablaba del ser humano en sí, pero en realidad fueron enunciados desde un varón blanco, ¿no? Propietario, o sea, es tan formal, que al final nadie se ve reflejado ahí, más que el blanco. Entonces, sí, tenemos que pensar esos contenidos. Y bueno, hay muchos trabajos al respecto, ¿eh? Sobre todo, yo te recomendaría, por ejemplo, Hinkelamer tiene textos maravillosos sobre los derechos humanos. O sea, mostrando los derechos inhumanos que en realidad esconden los grandes derechos humanos. Y bueno, y con respecto a la última pregunta, wow, esa pregunta daría para un curso entero. Pero, digamos, para responderla así en cortito, te diría que el método analéctico, Dussel lo pensó justamente en función de que pudiéramos desarrollar teorías críticas, teorías de liberación en todos los ámbitos. Y bueno, precisamente él, cuando yo empecé a tomar clase con él estaba dando uno de los últimos cursos que dio sobre el Capital de Marx y leíamos sus 4 libros que tiene sobre las 4 redacciones del Capital. Bueno, son 3 libros y después tiene otro que se llama Las metáforas teológicas de Marx. Y con eso suman los 4, pero son 4 libros que él se dedicó a escribir esos 10 años que se dedicó a Marx. Y en ese curso, él decía de manera muy explícita que el método de la filosofía de la liberación era el método que había utilizado Marx en el Capital. O sea que él lo que estaba tratando de hacer en filosofía de la liberación era justamente hacer explícito ese método en cómo funcionaba, ¿no? Desde los ámbitos prácticos. Entonces, él escribió un libro que se llama Método para la Filosofía de la Liberación. Es un libro que pueden encontrar en internet. Está en la página del Dr. Dussel. Y ahí, pues él hace prácticamente como dibujar en espejo, ¿no? Lo que hizo Hegel y lo que hace Marx, porque justamente el tema ahí es que Marx habría puesto la dialéctica de Hegel sobre sus pies, porque estaba de cabeza. Ahora, ¿por qué estaba de cabeza? Estaba de cabeza porque es una dialéctica que sirve para justificar, para fundamentar la vida moderna. Entonces, Marx lo que habría hecho es un libro, que en este caso sería El Capital, para mostrar que ese modo de vida moderno produce explotación, dominación, o sea, es un texto por eso crítico, pero también muestra, o sea, en el espejo muestra que podría ser de otra manera.
¿sí? Que podemos pensarnos desde la vida, que no es la vida moderna, de otra manera. Entonces, justamente el Capital como obra mostró de manera muy clara por qué es que el capitalismo es un modo de producción de la muerte, en realidad. Y desde esa obra, el capitalismo no puede mostrarse con cara humana, con rostro humano. O sea, es impresentable, es un proyecto de dominación, produce desigualdad, ¿no? Mata. O sea, eso está claro. Y eso es lo que pudo hacer Marx con esa obra. Por eso yo pienso, es una de las obras, digamos, que en el tiempo no pasa de moda. No pasa de moda porque tiene una argumentación tan potente que nunca más, ¿no? El capitalismo pudo ponerse careta. Ahora, eso que hizo Marx con el capitalismo, tendríamos que poder hacerlo con todo lo demás. Por ejemplo, con las ciencias sociales, con la filosofía política, y en parte eso es lo que ha hecho Dussel. O sea, él agarró esa metodología y la aplicó en otros campos. Por ejemplo, en este caso, en la política de la liberación es lo mismo, pero pensado desde el tema de la política, mostrando cómo es que esa política, la política moderna, es también una política fetichista, de dominación, que produce el individualismo, que produce justamente un modo de vida de dominación. Entonces, la analéctica es una herramienta, o sea, es una herramienta metodológica para pensar, ahora sí como sobre nuestros pies, porque en general la ciencia moderna, la filosofía moderna, piensa al revés, o sea, piensa justificando. Y Marx pensó criticando los sistemas de dominación. Entonces, si se acuerdan, esta 11ª tesis que decía hasta ahora la filosofía, pero pensando sobre todo en Hegel y en la filosofía idealista, hasta ahora la filosofía no ha hecho otra cosa sino interpretar el mundo. Eso era Hegel, o sea, Hegel había interpretado muy bien el modo de vida moderno, lo explicó perfecto, o sea, es pero milimétrico en su manera de argumentar. Y dice Marx, pero de lo que se trata es de transformarlo. O sea, esa filosofía de la modernidad lo que ha hecho es producir un pensamiento de acuerdo a la modernidad para justificar la modernidad. Y lo que nosotros tenemos que hacer es transformar esta realidad moderna, porque esta realidad moderna produce muerte, produce dominación. Entonces necesitamos un pensamiento crítico, un pensamiento de liberación, o sea, crítico en el ámbito de la teoría y de liberación en el campo de la práctica, o sea, para que lo podamos llevar a cabo, que no se quede solamente en ideas, sino que realmente incida en la realidad y realmente mueva a los pueblos. O sea, también esa era siempre la intencionalidad de Marx. Y bueno, Marx, aunque pensemos, ¿no? Toda esta generación que el libro del Capital es un libro dificilísimo, Marx lo escribió y lo reescribió y lo reescribió pensando en hacerlo lo más pedagógico posible. O sea, esa era su intencionalidad, porque él decía, esto tiene que ser una herramienta para que los trabajadores salgan a sus luchas y sepan por qué luchar. Porque si no va a venir el trabajador a pedir el aumento de salario. Y el aumento de salario es pedir que lo sigan oprimiendo, pero un poquito menos. Entonces dice, no, en realidad el trabajador tiene que salir a las luchas para la abolición del capitalismo. Eso es realmente tomar conciencia del problema y encauzar las luchas políticas. Entonces la teoría tiene que servir para eso, para que realmente las luchas las profundicemos y vayamos hacia la construcción de una realidad nueva, y no para que sigamos, ¿no? Como empantanados, pidiendo cosas, cambios aquí y allá, que me reconozcan aquí y allá, la jornada laboral, que no, es para que realmente produzcamos los cambios que se necesitan para que la vida de todos sea posible. Muchas gracias, doctora Katia, le agradezco muchísimo. Si gustan, son las 12:06 de la tarde en tiempo de la Ciudad de México.
Si gustan con esta reflexión que nos acaba de compartir la doctora Katia, podemos cerrar esta segunda sesión que estuvo encaminada a la ética de la liberación. La doctora nos deja varias aristas a seguir trabajando, ¿no? Desde la parte de la ética, que coadyuva y se entrelaza muy bien con lo comentado en la primera sesión de la filosofía de la liberación, y las cuales nos perfilan para el 31 de octubre trabajar y estar atentos con el tema de la política de la liberación, donde el doctor Mario Ruiz Sotelo nos estará acompañando. No me queda más que agradecerle, doctora Katia, le agradezco muchísimo y lo hago público. Inmediatamente que yo le escribí a la doctora, inmediatamente me respondió que súper dispuesta a participar, le agradezco enormemente. Ella le estará enviando su constancia vía correo, y a nombre de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de manera puntual de la Maestría en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional, les agradecemos a todas y todos. Muchas gracias, doctora Katia. No me despido, estamos en comunicación y nos estaremos viendo y escuchando en 15 días para continuar con este seminario introductorio al pensamiento y obra del doctor Enrique Dussel, que como hemos venido viendo es muy amplia y más que pertinente para retomar y avanzar en los albores de esta década que estamos arrancando a nivel mundial y de lo que aqueja a América Latina y de manera puntual, en este caso, a México. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, hasta luego. Gracias, muy interesante, doctora. Con gusto. Gracias, Giovanni. Hasta luego, doctora. Chao. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctor Giovanni. Saludos, hasta luego. Hasta luego.